Hola de nuevo y bienvenidos al podcast de Monitor. En esta ocasión vamos a hablar sobre los náufragos con la película de La vida de Pi o Una aventura extraordinaria en su versión latina. Bien, vamos a leer el resumen y esta película es dirigida por Ang Lee, aborda el tema fundamental de la fe. Tiene como personaje principal al joven Pi Patel, quien pasa su vida en búsqueda de respuestas a través de la religión para aprender a lidiar con las adversidades de la vida. Esta película cuenta la historia de Pi, el cual experimenta la presencia de Dios a través de sobrevivir a un naufragio y compartir el bote salvavidas con su único compañero durante 6 meses, un tigre de Bengala llamado Richard Parker. Esta película está basada en la novela de Jan Martel e incluso durante la película vemos a un escritor el cual busca a Pi para que le cuente su historia y pueda escribir sus relatos. Al final de la película, Pi le hace la siguiente pregunta: ¿cuál de las dos historias, la fantástica con el tigre o la real con los humanos, prefieres? Bueno, historia real entre comillas, porque pues realmente no sabes cuál de las dos es la verdadera. Yo creo que juega un poco con eso al final, otra vez spoilers. Pues él mismo te dice como de que, bueno, estaba yo al borde de la muerte y pues el cerebro comienza a alucinar, ¿no? No solamente el hecho de que no estés comiendo ni tomando agua sino que también estás en medio del mar con un tigre, ¿no? Te empiezas a volver loco. Bueno, sea un tigre o haya sido solo. Aunque estuviera solo, sí. Sí, que incluso cuando empieza a leer el libro de supervivencia, convenientemente viene una parte que habla sobre cómo domar un animal si estás en esa situación. Entonces, esa es como una de las pistas que te da así de... órale, a ver, ¿qué está pasando aquí? Demasiado específico, ¿no? Ajá, es cuando lo empieza a mecer con el... O sea, que le dice, gire el bote hacia como van las olas y empieza a sonar el silbato para que el animal asocie el malestar con el sonido del silbato y usted lo pueda domar. Pero eso no viene en el libro, en realidad. Lo está leyendo. No, es la manera en cómo él empieza a hacerte esta descripción de las cosas que sí vienen en el libro. En el libro sí dice cómo el bote tiene que estar de acuerdo a cómo está la marea para que la gente que está en el bote pues no sufra los sickness. Ajá, el motions. Pero toda esta parte donde él empieza a decir cómo adiestrar al tigre o cómo tratar de domarlo es ya parte de él. Incluso hace la mención sobre el circo, cómo los domadores de circo empiezan a entrenar a un tigre. Aparte recordemos que bueno, previo a que termine como náufrago, su historia empieza porque sus padres compran un zoológico. Entonces él, a diferencia de su papá, que era un hombre de negocios, él está como más interesado en la fe, porque incluso practica 3 religiones, que es el hinduismo, Catolicismo y el budismo. Y aparte, él está como muy apegado hacia los animales, hacia ser como generar estos vínculos y en especial con el tigre desde el inicio. Que su papá le hace lo posible porque le tenga miedo. Él le enseña que le pone ahí, me parece que es un ciervito, para que Richard Parker se lo coma enfrente de él. Bueno, qué bueno que empiezan a hablar de Richard Parker, porque yo venía pensando algo muy curioso. No sé si fue a propósito del director el ponerle ese nombre. Bueno, o sea, no solamente es el nombre del papá de Peter Parker, sino que pasó algo muy curioso hace muchos años, de que Edgar Allan Poe hizo una historia sobre unos náufragos y uno de ellos era Richard Parker, y me parece que en la historia matan al personaje de Richard Parker y como unos meses después se hizo realidad lo que pasaba en ese relato. Y también la persona de la vida real se llamaba Richard Parker. No manches, es como uno de esos fenómenos que como que la gente no puede explicar. Entonces por eso mismo no sé si el director dijo así como, bueno, al tigre le voy a poner Richard Parker o era fan de Spider-Man. Como, no sé si lo conté esto en otro podcast, pero vi una noticia de que una inteligencia artificial en una fábrica se volvió loca y atacó a alguien, y la reportera que lo cubrió se llamaba Sarah Connor. Pero bueno, por si no lo oyeron, se los recomiendo. Y bueno, empecemos a hablar como de todos los pasos que llevan al naufragio, ¿no? Primero hablemos como de la parte en la que se burlan de que él profesa 3 religiones. Está chistoso porque pues tú lo ves bien convencido, y a un niño creo que la cosa más difícil de lograr es que le interese una religión, y a él le interesan varias, porque... Y eso está chido, o sea, lo entiendes a un nivel conceptual de decir, es que yo estoy buscando a Dios tal cual, ya sea que lo encuentre acá o acá o acá, pero pues yo lo voy a buscar porque ese es mi
no sé, esa es mi meta. Y curiosamente pues lo va a encontrar de otra forma totalmente distinta. Lo encuentra desde el inicio. La película la vemos como en dos partes, donde él ya es un adulto y está contando esta historia hacia el que va a ser el escritor y todos los recuerdos, ¿no? La parte donde es niño y cómo se va desarrollando con su familia. Cuando es adulto y están hablando justamente de las religiones, él menciona que ya no es solo creyente de 3, sino de más. Se autoproclama incluso judío y empieza a decir, también doy clases de catecismo. O sea, sí, en el trayecto del naufragio de todo este evento encuentra a Dios de la manera más filosófica. Ajá. Sí, exacto, es lo que yo quería decir, que la película como que no da tan buen trabajo en explicar eso de ser como creyente, porque a mí no me parece que como que cree literalmente en las figuras pues, sí, divinas de cada una de las religiones. O sea, no es como que sea un catálogo para él. Yo creo que más bien en las filosofías que vienen dentro de las religiones, pues él está buscando como una conexión individual, bueno, una conexión personal con el todo, ¿no? Que ese es para él el Dios, el todo. No me imagino que él piensa que está Krishna y Jesucristo y... En las deidades sí, en las deidades pertenece o se nota más hacia su religión, digo original, porque es la que sus papás le inculcan, ¿no? Es la misma del país donde vive, que es la India. Y sí te habla como de Krishna, de Vishnu, y las menciona varias veces, incluso ya en este proceso de estar en el bote, pero con las otras lo que hace es más como lo que dices, las filosofías, ¿no? O sea, yo sí creo en que hay alguien misericordioso, sí creo que hay que rezar, o bueno, esta parte como de que a cierta hora hacen como alabanza hacia Alá en un tapete. Repito, es como toda esta parte como natural, a pesar de que pone su fe en deidades que no puede ver, es como si todos seamos uno y todos compartamos y todos ayudémonos. De hecho, incluso es vegano o vegetariano, pero ya en el suceso hay una frase que dice, uno no podría creer que tan rápido por causa del hambre se rompen todas tus creencias o tus ideales y lo ves comiendo pescado así. Pero así... Ahí sí se pone muy mal, ¿no? Sí empieza como a llorar o maldecir, ¿no? No, agradece. No. Agradece. Si le da gracias a Krishna o a Vishnu por llegar en forma de pez, o sea, él lo ve de una manera pues más mística de decir, es que me estás haciendo el paro y me estás dando la instrucción pues de que yo ahorita me tengo que comer a este pez porque si no me voy a morir. Y bueno, esta diferencia de las otras películas y del poder del amor que tienen las otras películas, esta te deja un mal sabor de boca porque cuando él ya va a encontrar como a la chica que le gusta o el amor que le tiene hacia pues su familia, te lo quitan todo tan de tajo, ¿no? Con ella, luego esa misma tarde es cuando les dicen, vendimos todo, nos vamos a Canadá y los animales pues van a ir a dar a otro lado. Con la familia pues él es así como de, hey, vamos a ver la tormenta, y por salirse solo se salva, pero pues ya no vuelve a ver a su familia. Creo que ese también tiene que ver mucho con esta onda de que encontró a Dios, porque pues finalmente una parte fundamental en la fe es pues que la tienen que... son las pruebas. Entonces a él lo ponen a prueba, o sea, le quitan todo. Y también él también es budista, y también una de las como máximas budistas es el desapego, como pues no estar atado como por ejemplo a la chica esta que amaba o bueno, las tres fes de que tiene al inicio de su viaje, porque pues de algún modo todo se va como complementando o funcionando como precisamente de lo que habla la religión es de lo que lo ponen a él a vivir, ¿no? Exacto, que al final de cuentas, por ejemplo, hay un episodio en South Park donde a Kyle le empiezan a pasar muchas cosas para probar su fe y él renuncia y dice, no, yo ya no vuelvo a creer en Dios. ¿Cómo es posible que un Dios que se supone que ve por nosotros le dio $1 millón a Eric Cartman? Entonces, eso es lo que hace que empiece a dudar y luego le salen hemorroides. Entonces se pone muy mal, Y ya después, como que después de todo lo que lo probaron y así, él acaba diciendo, sí, estás allá arriba, porque ve pues que le empieza a ir mal. O sea, ve como una respuesta positiva a todo esto que pasó, que finalmente pues lo estaba probando, ¿no? Respecto a las ataduras, sí hay ataduras. O sea, independiente a esta parte como budistas, sí existen y las puedes ver en cosas como... Él se lleva una pulsera que le pone a esta chica cuando se despiden y la suelta ya casi al final, cuando ya está por tocar tierra.
también del ejemplo que Oliver decía, hay una parte justo donde él le grita, pues, adiós. Y dice, ¿qué más quieres de mí, no? O sea, ya me quitaste todo, ya no tengo familia, o sea, ya te di todo. ¿Qué quieres de mí? Es en medio de una tormenta donde está enloqueciendo y diciendo, mira, nos vino a visitar Richard Parker, porque él se escondía como en la parte de la lona del botecito, y cuando lo empieza a tratar de destapar para que el tigre también lo vea, pues el tigre tiene cara de pánico, está dándose cuenta de nos vamos a morir, ¿no? Y es cuando él dice, ¿por qué? ¿Por qué lo asustas? ¿Qué buscas? Ya no sé qué más quieres. Sí, no decía que él ya estaba desapegado, sino más bien que pues, el budismo es una de sus, como una de las cosas de las que habla. Como una de las cosas de las que habla, y al final dices que es cuando ya lo sueltas porque terminó su viaje como espiritual. Entonces pues ya es cuando suelta. Pues ya no llega sufriendo, ya no llega como llorando la pérdida de su familia o de su vida en la India, ¿no? Que bueno, nada más como comentario me da risa cuando le dice así como de su papá de vamos a navegar como Cristóbal Colón. Y le dice, pero Cristóbal Colón iba buscando la India. Y nosotros estamos... Ajá, que él era el único que no se quería ir. Bueno, es que habría muchas cosas que debatir, ¿no? Esto que dices, pues si realmente soltara como el viaje, la pérdida familiar, en esta escena donde él ya es adulto y está contando, puedes verle los ojos así llenos de lágrimas. Es más, puedes ver los míos llenos de lágrimas, que obviamente pues puede que aprendas a vivir con eso, con las pérdidas, ¿no? Pero yo no creo que realmente las superes en cuanto a que ya no te duela. Tal vez en menor cantidad, tal vez no todos los días, no con la misma intensidad, pero por mucho que trates como de soltar, de ser como todo, podemos verlo por ejemplo en la católica, en la de nosotros, en Dios, y el momento en el que, bueno, en Cristo, y el momento en el que dices, oye, él era humano y tenía pánico de saber a lo que venía, se fue a meditar y todo, y a gritarle a su padre ya en el momento de que lo estaban pues crucificando, decir, ¿por qué no? O sea, ya llévame, ¿por qué tengo que dar mi vida por ellos? ¿No se te ocurrió una forma menos manchada de dar tu lección? Es la parte humana. También de eso hay un chiste en Los Simpson, que Homero va al cielo y dice, vengo de la tierra. Le dice Dios, la tierra, sí, mandé a mi hijo ahí hace un par de milenios, nunca fue el mismo desde entonces. Y está Jesús así en un columpio solito, todo triste. Eso es muy cruel. Pero bueno, la película también, algo que a mí me gusta mucho son los efectos, como los colores, está como toda ácida, ¿no? En las escenas en el mar, sí, están bastante bonitas, como los atardeceres, bueno, las puestas o salidas del sol. La ballena. Cuando todo es... la isla que tiene como luminiscencia. Que de hecho, todo el tema que tiene que ver con efectos visuales de esta película está cabrón, porque a modo de chisme, ahí les va. Fue nominada a mejores efectos visuales al Oscar, ¿no? Y me parece que hasta ganó. Pero había ahí como un desmadre con el estudio que hizo todo, porque no les pagaron. O sea, y a pesar de que era una película que le fue súper bien en taquilla, pues que ya estaba nominada y eso pues genera todavía más revenue, el estudio quedó en bancarrota. Y no estoy seguro porque ya no les pagaron a los animadores, que hicieron un trabajo de verdad espectacular en todo. O sea, tú ves... Yo me acuerdo cuando fuimos a ver El Rey León, la nueva, que no es live action porque no actúan los leones. Exacto, que había gente que creía que los habían amaestrado. Y bueno, Richard Parker está a ese nivel, si no es que un poco más, porque pues, lo hacen actuar más natural. O sea, le ves el miedo, lo ves cuando la desesperación. Sí, de cierta manera, y no como que lo humanizan. En El Rey León humanizan como todos los gestos, porque estás tratando de hacer la alusión a la película de Disney animada. Exacto. Pero aquí, si bien puedes ver como facciones, como cuando gisea, cuando está asustado, o cuando están los dos moribundos, es tan real. O sea, es como decir, esa cara es el video que yo veo en Facebook que me sale de hombre doma tigres y vive con ellos. Sí, o sea,
Yo he visto a mi gato cuando se cae del sillón, hace las mismas caras y los mismos movimientos para agarrarse que Richard Parker cuando se está cayendo al agua. Se ve más real que el comercial de cierto partido político donde salió un tigre apoyando a cierto candidato. Cierto, sí. Tal vez si nos escribe y nos pide de favor, después de los 50 comentarios le podremos dejar el link por aquí si no lo ha visto. El tigre ya despertó. Ya despertó. Y sí, bueno, les decía, entonces todo este tema del estudio que se llamaba Rhythm and Hughes Studios quedaron como en bancarrota. Ya no sé en qué terminó el chisme. Prometo que para el próximo podcast les tengo ya el desenlace, pero sí es bien triste porque los tres hemos trabajado en temas que tienen que ver con animación o con audiovisual y sabemos la chinga que es hacer algo a ese nivel, pues no lo dimensiono. Pues sí, qué poca, ¿no? Que no les paguen. Que no les paguen. Ahora, en cuanto a la actuación y al tema, cuando se trata de cosas como náufragos o como la que hablábamos de El Mar, donde solo hay una sola persona que te está llevando casi toda la película, es cuando puedes apreciar, como en el teatro, qué tan fácil o difícil es. Tienes que mantener al espectador ahí todo el tiempo y solo eres tú, solo eres hablando tú. Y en este caso es cómo voy a mantenerlos entretenidos si estoy en medio de la nada. Sí, con bien poquitos props, ¿no? Porque es nada más tengo el barco, la otra cosa esa que él hizo ahí que pues, es como otro barquito. Desmantela el barco para generar una balsa. Ajá. Y ya él, o sea, sus vivencias. Ajá, aquí lo que como engatusa a la gente es la creación del tigre. Que de manera filosófica, si no estás de acuerdo con la versión de los animales y cómo es su supervivencia en el barco y sí crees la de los humanos, entonces es como toda esta parte como en la de Tom Hanks, que hace a su amigo Wilson un balón. Entonces él tiene que proyectar un animal para no enloquecer durante 200 y cacho de días que está ahí. Sí, estuvo 6 meses. Que ahí, pues entonces ya tiene mucho sentido. La escena de cuando él ya llega a tierra firme, que el tigre se baja y se va, él dice que lo que más le molestó y lo que más le rompió el corazón fue que ni siquiera lo volvió a ver, que lo dejó como si no hubiera significado nada ese tiempo que pasaron juntos. Y dices, o sea, ya viéndolo de ambos puntos, ¿no? O sea, tienes la historia de con los animales, pues es un tigre, a lo mejor no te quiere ver y ya. Y la otra, pues es que está todo el closure de ya acabó esta etapa, entonces ya se puede ir. Y más bien ese güey, pues lo que tiene es que ya no lo puede creer. Sí, el tigre podría venir siendo como una representación de... Yo siento como todo un catedrático. Como una representación de a lo mejor y su parte... Pues la última parte que le impedía como encontrar su lado totalmente espiritual, ¿no? Como una parte más a lo mejor y primitiva y humana, bueno, humana de terrenal, ¿no? Como más primordial. Y entonces... Primitiva. Y entonces pues el tigre al irse así como de esa forma, justo al terminar el viaje, ¿no? Y dejándolo así como con este sentido de vacío, pero sí como de transformación. Bueno, que de hecho esa es la conexión entre la versión que le da a los japoneses de por qué se hundió el barco, que es lo único que les interesa saber, y cuando no le creen la versión de los animales y él empieza a decir, bueno, esta es la versión con las personas, justo eso que mencionas es lo que pasa. En el momento en el que dice, y él estaba atacando al resto de las personas, el cocinero que vendría siendo la hiena, entonces algo de mí despertó, algo salió y básicamente me le fui a los madrazos. Y si lo comparas con la escena de cómo ves por primera vez al tigre saliendo, es eso, es completamente eso. Además de que justo, pues a pesar de que pasan muchos días y obviamente, pues si están malnutridos, puedes ir viendo la decadencia de los dos igual. Entonces esta referencia como de, bueno, a lo mejor sí es verdad la historia de los humanos y no la de los animales, porque dices, a ver, cuando este Pai empieza a tener como el cabello ya todo desaliñado, todo como esponjado, los bigotes del tigre se ponen igual. Cuando él empieza a adelgazar, el tigre también empieza a adelgazar. O sea, empiezas a ver que en efecto que los dos vendrían siendo como el mismo, como el alter ego en animal. Y eso todavía te pone a pensar. Entonces este güey, aparte de todo lo que tuvo que lidiar, de pues estar como náufrago, también tuvo que lidiar con
O sea, acabo de matar a un cabrón. Y acabo de ver cómo matan a mi mamá. O sea, es todavía más fuerte esa carga mental, ¿no? Yo lo que me pregunto es, bueno, o sea, esto ya es más tontería mía. Ok, eres náufrago 6 meses, ¿no? Vienes del otro lado del planeta y llegas a un país. Me parece que llega, de hecho, una costa mexicana. México, sí. Ajá. Entonces llegas y así como de, ya eres mexicano, o te dejan ahí vivir, o te deportan. No, hay como una... Te hacen regresarte por el mismo camino, ¿no? Le hacen ser náufrago otros 6 meses de regreso. Te dan nada más otra lanchita y ya. Es como el famoso asilo político, ¿no? Ajá, es como una visa de humanidad. Humanista, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, porque vienes... Para empezar, es, digámoslo, como obligación... Humanitaria, perdón. Política, el hecho de que te tengan como que atender, o sea, saliste de la nada, ¿no? Hay que estabilizarte, hay que ver quién entiende tu idioma, porque ya saben que para ellos los mexicanos son incapaces de entender. Y después viene como toda la investigación ya del barco, ¿no? Entonces es una como visa humanitaria. Pues para que no te digan, híjole, ¿qué crees? Ahorita que te sientas mejor, te vas a chingar a tu madre. Porque lo más triste de todo es decir, ok, ¿y a dónde te regreso? Porque dejaste todo, porque ibas, para empezar, llegaste a México, pero tu destino era Canadá. Que si mal no recuerdo, de hecho ya esta versión donde él es adulto y está contando la historia están en Canadá. Bueno, la verdad es como un poco vergonzoso, pero yo cada que pienso en náufragos me acuerdo de la familia Peluche cuando según están como en una isla. Ah, claro, que estaban en Cancún, ¿no? Y bueno, comparando estas dos películas, Life of Pi y la del náufrago, si yo tuviera que dar mi opinión, pensaría que a nivel como supervivencia, Pi la tuvo más difícil. Sí, exacto, eso iba a decir. Sí, él estaba en el agua. Porque el náufrago pues tenía ahí sus coquitos y sus plátanos y podía jugar con Wilson. Digo, tampoco creo que fuera tan fácil, porque si te das cuenta, ambas historias en su narrativa les dan como toda la herramienta para poder sobrevivir. O sea, Tom Hanks cae, pero cae con estos paquetes que venía a entregar de FedEx. Entonces mágicamente no tiene un cuchillo, pero sí tiene los patines, ¿no? Que la aspa es la que le sirve siempre de cuchillo. O sea, tiene casi todo. Sí es su labor encontrar la comida, aprender a pescar, hacer el refugio, pero tiene como todos los utensilios básicos, lo que aquí se conocería como la pulsera de supervivencia, ¿no? Como una navaja suiza. Como el Omnitrix. Ajá. Y Pi tiene pues este paquete pensado justo para eso. Justo para eso. Ajá. Eso como me dio mucha ansiedad esa escena de que ve un barco, pero como es de día, no ven las bengalas. Y se las acaba y empieza el güey así como si fuera Año Nuevo echando balazos. Ahí, por ejemplo, no hubiera sido prudente dispararlas hacia el barco, de huevo se dan cuenta, ¿no? Pues es que estaba muy, muy lejos. Ajá, recordemos que al alcance como que el que tiene tu ojo es mayor del que incluso una cámara, un fotolente o la altura de esta pistola de bengalas tiene. La pistola de bengalas funciona más o menos como el cohete, ¿no? Sube a cierta altura, no es tan alta y lo que hace es como estallar, pero en realidad están pensadas para que se vean en la noche. Está cabrón, ¿cómo verías un barco en la noche de lejos? Por las luces. Sí, si no se ve nada más que... O sea, sí va a contrastar muchísimo, ¿no? Un barco. Como dices tú cuando estabas como a mar abierto, que no se veía absolutamente nada. Uh-huh. Pues lo mismo si no se ve nada desde ahí, ves muy fácilmente luces, ¿no? Y ya por eso lo tendrían que ver, pero aún así, no, está cabrón, o sea... La desesperación que te da la escena y todo, porque te da desesperación decir, pendejo, no las gastes, guárdalas, y después te da la otra, estúpido barco, se va a volver a quedar sin ayuda. Sí, está cabrón, o sea, es como... Ahora un nuevo miedo, aparte de la arena movediza que tengo, es naufragar. Sí, porque aparte yo soy un pésimo nadador, o sea, no me ahogo, pero tampoco nado chido. Entonces no, o sea, no. No es lo mismo nadar en alberca que nadar en mar. Jamás. Es como no es lo mismo patinar en hielo que patinar en calle. Está cabrón. Y en las albercas no hay monstruos marinos. Ajá. Y nunca va a haber una tormenta que levante una ola como de 3 metros y muera. Ah, porque aparte le tocan varias tormentas. Pues pasa casi un año ahí. Si hubiera de Tampico, ahí nunca hay huracanes por los aliens. Ah, claro.
que a mí se me hace sorprendente, digo, tiene que ver con ese tema de la fe y como de, sí, ¿no? De ser más grande, que como a través del sufrimiento crecer. Que bueno, o sea, como que en qué momento de la euforia y de estar vuelto loco, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dijo así como, ay, aquí me quedo, ya se echa el agua, o avienta el tigre para que se caigan los dos? O así como en un ataque también cuando está gritando la Richard Parker, no se puso a pelear con él así como a luchitas y si el tigre lo ataca. Sí, sí lo intentó. O sea, no lo intenta tal cual. Más bien la razón por la que te dice que él sobrevive es justo por él. Dice, siempre tuve que mantenerme despierto o atento, porque si no, él me iba a comer. Y te dice, parte de la cordura que logré mantener todo este tiempo era mantenerme ocupado pensando en nuevas formas o cosas que yo tengo que inventar para darle de comer a él. Porque en el zoológico ellos comían 5 kilos por cada comida. Y en el momento en el que él tenga hambre, ellos nadan. Sí entiendo que a lo mejor al inicio, donde apenas está iniciando todo, dices, bueno, claro, ahí todavía estás cuerdo, ¿no? No has marcado la rayita número 100 en el barco de cómo estás contando los días. Pero sí creo que esta es tu manera de decir, ok, ya aguanté 100 días, ya aguanté 50, 80, no sé el número que quieras, y decir, ya, me voy a rendir porque ya me cansé. Creo que siempre lo mismo de tener como todas estas fes presentes, por lo que no dejaron que dijera, ya, me tiro. Aparte, todas sus religiones es pecado. Y además pensar en imagínate, ok, yo me rindo, me tiro, y esta creación real o no real del tigre se va a morir porque yo no fui capaz de mantenernos. Bueno, pero digamos que si es un tigre de verdad, pues se hubiera muerto. No, o sea, exacto. Es algo que voy, o sea, como que si yo, bueno, en mi caso, a lo mejor me hacen falta 3 religiones para pensar diferente. Pero yo sí estoy así como en la misma situación con un tigre real, que no lo estoy como proyectando. Yo diría así como de, si yo me apendejo, me come el tigre, y si yo me muero, se muere el tigre, pues no, o sea, no sé, yo prefiero vivir o morirme yo tranquilo con todas mis partes intactas a que me vale madre el tigre, ¿no? O sea, que esté cómodo, que le esté pasando bien, pues a ese güey le vale madre si yo estoy bien. Pues en el momento en el que ya están agonizando, que es cuando por fin logra acostar al tigre sobre sus piernas. Es cuando hacen las paces, ¿ya? Es cuando hacen las paces y él le dice, nos estamos muriendo, y lo empieza a acariciar así, y voltea al cielo, y es cuando dice, papá, mamá, Ravi, que es su hermano, pronto nos vamos a ver. Entonces ahí viene como el corte, el término, el que yo denomino ahí, termina como el viaje, tal cual, porque la siguiente escena es cuando él llega como a esta isla que tiene forma de humano y es tóxica y todo, y que después mágicamente nadie la ha encontrado. Yo no lo veo como que él hubiera llegado más bien a una isla, yo lo veo como estaba agonizando, que entró este momento de alucinar previo a morir. Y ahí, por ejemplo, fue muy religioso y budista, pero estaba matando suricatas para alimentar a Richard Parker. Pero ahí ya es en el momento en el que él incluso ya dijo, yo ya como pescado. Ah, sí. Pero bueno, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, como que al final es más bien la aceptación, ¿no? En el momento en el que todo ya va como para bien. El famoso surrender. ¿Y no sería como una especie entonces de duelo todo el viaje? O sea, como que sí hay distintas etapas, ¿no? O sea, sí, como... Bueno, sí hay un duelo por la pérdida de sus seres queridos, ¿no? Pero, o sea, como sí, como que todo el viaje realmente es eso, un duelo. De todo, no solo de los seres queridos. El duelo no siempre significa muerte, también es pérdida material. Y a él lo estás despojando de absolutamente todo. De la sociedad, de una casa, de ropa, de buen comer. O sea, de todo lo que él conocía, aparte de la pérdida como familiar. Está pasando por un duelo completo. A mí ese tipo de historias siempre me hacen preguntarme para mal hacia mí, porque como que de algún modo me hacen sentir un poco mal. ¿Cómo le haría yo en esa situación? O si incluso sería capaz de sobrevivir. Generalmente mi propia respuesta es que no. Creo que ya estamos como demasiado cómodos o acostumbrados. O sea, por ejemplo, yo no sabría cómo cortar un coco con un patín, ¿no? Hablando de la arena, pero o sea, yo de ahí me termino comiendo el patín. Bueno, pero también eso viene de lo que hablábamos de las situaciones o esta parte como primitiva que tenemos, que si estás en una situación como de emergencia o que te ves forzado por muy
tonto que te sientas ahorita en tu comodidad, en tu raciocinio, en ese momento sale todo y empiezas a hacer lo que sea por sobrevivir. Es la adrenalina, o sea, el ingenio va a empezar a salir. No sabré jamás fui a los scouts y no sabré cómo chocar los palitos para generar fuego, y te puedo asegurar que después de sangrarte las manos y llenarte de callos vas a hacer fuego. Pero sí, yo también llego a pensar eso de qué haría, y digo, híjole, no, o sea, me acuerdo mucho de la isla de Gilligan. Siempre era como lo que querían hacer ellos, un radio de cocos para poder comunicarse con alguien y pedir ayuda, pero pues no, o sea, es imposible hacer un transistor con cocos. Y otra cosa que de esas cosas que pues quedan como omitidas en las historias es que pues no te cuentan qué fue de la vida, bueno, no te cuentan mucho acerca de la vida de Pai después de que pues ya llega a tierra, ¿no? Seguro se comió mucha comida mexicana. Bueno, yo creo que después de eso ya así como que nada le dolía, ¿no? Perdí un trabajo y así como, me vale madre. Me rompe una novia, me vale madre. O sea, como ya estaba como súper estoico toda su vida, ¿no? Pues, ¿te imaginas el trauma de por vida? Que es lo que le dice justo a los japoneses, que los japoneses están todos necios. Es que queremos saber por qué se hundió, que no entiendes que mucha gente murió ahí. Y él agarra y les dice, jamás voy a olvidar lo que ocurrió ahí. O sea, no seas pendejo, lo viví en carne propia, ¿no? Te chingando, ¿no? Sí, con otras palabras, pero sí. Ya me acordé que tengo otro trauma que contar, que desahogar aquí en el podcast. Y está bien chido porque, bueno, no es trauma, es una gran anécdota que tiene que ver con tigres. Yo habré tenido como 6 años. Mi papá me llevó al Safari, que es un zoológico que está en Morelos, creo. Y el área de los tigres estaba como hacia abajo, ¿se acuerdan de ese episodio de Malcolm donde se meten justo con los tigres? Sí. Que está como para abajo, bueno, así estaba ahí en el Safari. Y había como una reja, una malla ciclónica. Y yo estaba chiquito, entonces a mi papá se le hizo muy fácil cargarme y ponerme sobre la barda para que yo me asomara. Y un tigre me vio y brincó me atacó. Evidentemente no me comió, porque aquí sigo, pero el güey se colgó de la malla ciclónica bien chingón y empezó a rugir porque me quería comer, pero pegó un salto como de 8 metros. Y sí, entonces, o sea, puedo decir con certeza que se siente que se te avienta un tigre. Yo tengo una similar, bueno, pero no tan emocionante, donde también de niño me llevaron a un zoológico y unos jaguares me estaban saboreando. Sí, yo iba. Sí. Bueno, entonces sabemos que las dos cosas que llevan a esta película es el suceso del naufragio, de la supervivencia, de los instintos como primitivos, y la parte completamente mística, la fe y qué es lo que me va a mantener queriendo vivir. Entonces, no sé ustedes, yo no tengo una religión como tal. Siempre he pensado que sí hay algo más grande, y si yo hubiera estado en esa situación, pues no lo sé, hubiera estado traumada de por vida si hubiera sobrevivido. Sí, filosóficamente creo que tiene mucho sentido la religión. La marca es con lo que yo no concuerdo, pero bueno, ese es tema de otro podcast. Y bueno, yo lo que creo es que yo de la primera tormenta no hubiera sobrevivido porque yo sí no sé nadar. Entonces, tantito me despego del barco o del botecito y ya. Ok, y como recomendaciones de películas sobre naufragios, pues tenemos tenemos El Náufrago, tenemos The Martian. Sí, The Martian, que es lo que yo mencionaba, como de este paralelismo entre el espacio y el mar, como de la inmensidad y de lo desconocido, pues también es una historia. ¿Qué preferirías, perderte en el mar o en el espacio? Híjole, en el espacio, porque al menos se ve que ahí es menos probable que algo me coma, o me voy con una vista así preciosa. En el mar, pues ya después me soy todo guacareado. No sabría. Y ya está la madre. Bueno, hay que aclarar que estos dos estilos de muertes, a pesar de ser muy temerosas, ambas tienen que ver con el hecho de que ya no respires. Sí, y además estás como completamente solo, ¿no? Ajá, una porque te ahogas y los pulmones se llenan de agua y no puedes respirar. Y la otra es quedas flotando en la deriva, que se acaba el oxígeno y muere. Yo creo que es todavía más misericordiosa del espacio. Además, en la del espacio te puedes ir cantando en tu cabeza la de Space Oddity de claro. Bowie. Y si estás en el mar, nada más puedes cantar la del Sirenito. O la del mar, la vida es más sabrosa. Aunque en ese momento seguramente no lo sea. Entonces podemos recomendar Gravity. Gravity. Y bueno, como serie,
que todos conocemos y a nadie le gustó el final, pero tiene muy buenas primeras temporadas. Podemos ver la de Lost o a modo de lectura, pues El Señor de las Moscas. Y Moby Dick, que no es tanto de naufragio, pero sí habla mucho del mar, como de la soledad. Pero sí, bueno, es también una buena lectura. Bueno, y eso ha sido todo por este podcast. Agradecemos a todos los que hayan llegado hasta aquí. Compartan, denos like, dejen sus comentarios. Y para el próximo podcast hablaremos sobre corporaciones malvadas con la película de Robocop de los 80s. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Bye.